La primera función que vamos a implementar es la función processor, y que nos devuelve lo que es justamente el tipo de procesador que estamos utilizando, procesador o CPU. Sería exactamente lo mismo. Ahora el punto sería, ¿qué es una CPU o qué sería el procesador? Fíjate que yo busqué una imagen sobre la arquitectura del computador, que lo vimos en la clase anterior. Te explico un poquito las diferentes partes importantes, pero por ejemplo dentro de la CPU que tienes la unidad aritmética lógica y los diferentes tipos de dispositivos de entrada y salida que vamos a estar viendo para el uso e implementación de interfaces de los mismos más adelante durante el curso, los tipos de memorias que existen, las volátiles como RAM o la no, como ROM, HDD, etcétera, etcétera, que no se considera HDD una memoria principal, pero sí una memoria secundaria, y otras cosas que también lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Pero bueno, en sí lo que sería la CPU sería el cerebro de la computadora. Sin la CPU no funcionaría la computadora, ¿sí? Se encarga justamente de todos los tipos de instrucciones que se le pasen a la computadora a través del software, el hardware, realizar una determinada acción. Por ejemplo, imagínate que vos estés jugando al Call of Duty por 4 o 5 horas y no tengas una computadora con un buen procesador. Entonces, a un cierto tiempo, esa computadora se te va a empezar a calentar. El procesador se va a empezar a calentar por naturaleza mismo del hardware. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, a través de funciones, aumentar lo que sería el voltaje del ventilador hasta llevarlo al punto máximo para que refrigere lo máximo posible. Si tenés ventiladores secundarios, activar los ventiladores secundarios. Y por ejemplo, se sobrepasa el límite tal, lo que hace es apagarte lo que sería el jueguito o apagarte la computadora para que no se queme lo que es el procesador y otras cosas más. Entonces la importancia de la CPU es toda, es absolutamente toda. Desde que vos conectás, por ejemplo, un mouse, un teclado, conectás un auricular, ¿sí? Todo lo maneja lo que es la CPU. Vamos a trabajar con la función processor y podríamos colocar en la salida del sistema, por ejemplo, un print que nos diga slash invertido n para un salto de línea, información del procesador, y vamos a llamar a esa función, ¿sí? La función, ¿cómo la llamamos? Con el nombre del objeto del módulo importado, ¿sí? Platform, fíjate ahí, platform. La clase importada, platform.processor. Shift Enter y te va a decir que en mi caso la información del procesador es Intel 64, la familia 6, el modelo 142 y lo que sería el Steeping 9. Y ahora vas a preguntar, ¿y qué es cada una de esas cosas? Por ejemplo, ¿qué es la familia 6? ¿Qué es el modelo 142? ¿Qué es el Steeping 9? ¿Qué es todo eso? Bueno, como comentario, voy a colocarlo acá, ¿sí? El Steeping lo utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer overclocking o para mismo saber algún tipo de revisión técnica específica de lo que es el procesador, ¿sí? El steeping lo puedes caracterizar, lo caracterizamos con un código alfanumérico que generalmente son o una letra o un número, o dos letras o un número o algo más grande, pero siempre va en tipo A, C, B, por ejemplo, D así, y 0, 1, 2 hasta 9. Y voy a colocar acá para el uso de rendimiento. ¿Sí? Rendimiento. Entre comillas te puedo colocar, no sé, overclock. O overclocking. ¿Sí? Que es el proceso de por ahí aumentar lo que es la frecuencia del procesador para que se vea mucho más rápido o renderice mucho más rápido lo que es un jueguito o cosas por el estilo. Después la familia y modelo hace referencia mismo a lo que es Intel, ¿sí? Intel 64, la familia del procesador Intel. Las instrucciones mismo de Intel. Tenés familias, por ejemplo, para AMD, tenés familia para otro tipo de procesadores, etcétera, etcétera. Es un poco más complejo de entender, pero busqué una imagen también recién y para que te quede un poco más completo de cómo nosotros podemos identificar un procesador. Fíjate que tenemos lo que es la marca, ¿sí? Las instrucciones mismo del procesador, la categoría, te podría decir, viste, como te dicen un Core i3, un Core i7, un i9, etcétera, etcétera. La generación, ¿sí? Sexta generación, séptima generación. Por eso que a veces te dicen por ahí que un procesador puede ser mejor si es de sexta generación, pero tiene una modificación más chica, tipo un i3 de sexta generación, que un i9 de primera generación, por ejemplo. Después algunos sufijos que te indican, por ejemplo, si tiene uso de baja energía o cosas por el estilo. Esa es la forma que nosotros podemos identificar lo que es el procesador cuando queremos hacer un análisis rápido.